carta 59. A mi amigo, con respecto a tu pregunta sobre las palabras de nuestros sabios, un hijo terco y rebelde no fue, ni está destinado a serlo. Por el contrario, demanda y recibe recompensa. La Torá es más extensa que la tierra. Entonces, ¿por qué se le dieron cosas únicamente para demandar y recibir recompensa y no para cosas diferentes, reales? También pregúntase sobre la recompensa. En realidad, uno debe servir al Rab no para recibir premio, es decir, lishma, en nombre de la Torá. Y debemos entender, es sabido que el propósito de la creación es hacer el bien de sus creaciones. Es decir, que las criaturas reciban deleite y placer. Y la razón por la cual las criaturas deben dedicarse a la Torá y a las misbot, preceptos, no por una recompensa. Es solo una corrección por parte de las criaturas, ya que las criaturas no pueden saborear la recepción del placer sin vergüenza. El sagrado Zohar lo llama: aquel que come lo que no es suyo teme mirar a la cara. Es decir, sentimos una carencia en la recepción del placer, por lo que se nos dio una segula de la Torá y las misbot, por el cual uno no vuelve y se convierte en apto para recibir todos los placeres del Creador que ha creado a nuestro favor, y no habrá defecto de vergüenza, porque es solo en nombre de los cielos. Por lo tanto, resulta que la demanda de una corrección por la cual podemos recibir recompensa y no será para nosotros, sino para el nombre de los cielos. De lo contrario, es imposible recibir recompensa, es decir, placeres, porque al placer se le llama recompensa. Y con respecto a no fue, ni está destinado a hacerlo, se explica que hay cosas que uno puede lograr durante los 6,000 años, ya que es posible alcanzar el secreto. Esas cosas no fueron dadas en la corporalidad como cosas para hacer. Esto aplica al mundo de las acciones. Sin embargo, hay cosas que se pueden lograr solo en el séptimo milenio. Por lo tanto, aunque están implícitas en el acto corpóreo de la misbah, como un hijo rebelde y terco, pero no se practican durante los 6,000 años. Por lo tanto, esto no se realiza de hecho, sino más bien demanda y recibe recompensa, ya que solo la demanda se aplica a los 6,000 años. Pero la recompensa, es decir, el alcance superior, será en el séptimo milenio. Esto se llama no fue, al comienzo de los 6,000 años, ni está destinado a hacerlo al final de los 6,000 años. Más bien aparecerá a principios del séptimo milenio. En el camino de la ética debemos interpretar que a veces uno llega a un estado de tal bajeza que no saborea ningún gusto en la Torá y la plegaria. Aunque está aprendiendo, sabe y siente la verdad acerca de sí mismo.
que la verdadera causa por la que continúa aprendiendo Torah no es el temor al cielo, sino por el hábito y especialmente por lo que la gente podría decir. Es decir, cuando el entorno en el que se encuentra ve que es negligente en el estudio de la Torá, lo considerarán un recipiente vacío, sin temor al cielo, y no lo respetarán tanto como acostumbraban a hacerlo. Por lo tanto, cuando abandone el estudio de la Torá, sufrirá por su entorno y su familia lo humillará. Lo mismo ocurre en la plegaria. Reza solo por costumbre, pero no sin ninguna obligación debido al temor del cielo. Él continúa con esto también debido a la misma causa con el estudio de la Torá. Pero lo más importante, no ve ningún propósito en su vida y no puede continuar en ese estado por mucho más tiempo. Para esto hay una corrección llamada ministro de olvido. Él olvida la meta, es decir, la razón que lo obliga a continuar dedicándose a la Torá y a la plegaria. Cuando olvida la razón que lo obliga a continuar con la Torá y las misbot, entonces sigue solo por hábito. Si tiene la oportunidad de salir de ese entorno, lo hará inmediatamente. En tal estado necesitamos gran misericordia para poder aguantar hasta que pase el aire, es decir, la bajeza. Y ya que los tormentos limpian las iniquidades del hombre, a través del sufrimiento se compadecen de él desde arriba y le dan una iluminación de temor al cielo y vuelve a la vida. Así la situación vuelve a ser como era antes de su caída en el estado de bajeza. Este tiempo de bajeza mencionado anteriormente se llama no fue ni está destinado a ser, lo que significa que no estaba en el propósito de la creación ni está destinado a ser. Este estado se llama estación intermedia, ya que hay un estado de Kedushá, santidad, y un estado de Tumá, impureza. Él puede esperar arrepentirse del estado de Tumá, pero el estado mencionado anteriormente se llama estado de muerte. Es decir, todo lo que hace no tiene vida y se le considera muerte. No estaba en el propósito ni está destinado a hacerlo. En ese caso, ¿por qué es necesario? Sin embargo, demanda y recibe recompensa, lo que significa que en ese estado uno debe demandar al Creador, como nuestros sabios dijeron, abre comillas, Zion, nadie la demanda, lo que significa que una demanda es requerida, cierra comillas. Es decir, tal estado se le da a la persona para tener espacio para una demanda, que la persona exigirá intensamente al Creador para que la acerque a la Kedushá. Pero cuando la persona hace misvot, siente por sí misma que el Creador la acerca. Pero precisamente en este momento, llamado estación intermedia, es el lugar para demandar con plegaria y petición. Que el Creador ilumine nuestros ojos en su Torá
Baruch Shalom Halevi Ashlag, hijo de Bala Sulam. Postdata. Con respecto a la cuenta de Omer, la cuenta de 7 semanas que comienza en la víspera de Pesach y termina en Shabbat, se sabe que el trabajo principal del hombre es conectarse con el Creador. Omer proviene de la palabra en hebreo recolectar gavillas. Rashi interpretó como traduce agrupando gavillas, recolectando. Significa que el hombre, al volverse mudo y no abrir la boca con quejas contra el Creador, sino que para que esa persona todo lo que es misericordioso hace, lo hace para bien. Y dice que él, o sea, su pensamiento y deseo, sea únicamente en nombre de los cielos, entonces él está recolectando. Es decir, al conectar todos sus pensamientos y deseos en una conexión estrecha de tener un solo objetivo, darle satisfacción al Creador, la persona es considerada como recolectando. Los intérpretes dicen que la cuenta de Omer proviene de las palabras y bajo sus pies parecía haber un ladrillo de zafiro, tan puro como los cuerpos del cielo. Esto significa que si la persona se conecta con el Creador, es recompensada con la revelación de la luz del Creador sobre él. De esto resulta que si la persona recolecta, ata todos los deseos en un solo manojo, lo que significa para un solo propósito, en nombre de los cielos. Entonces ese Omer ilumina. Este es el significado de la cuenta de Omer, recolectar, donde la persona ilumina con la luz del Creador. Y dado que un judío consta de 7 cualidades que deben corregirse para que sean para el Creador, y hay una regla de que cada cualidad comprende a las demás, entonces tenemos 7 veces 7, es decir, 49 días. Es por eso que contamos 49 días para los días de la recepción de la Torá. Omer proviene de la palabra seorim, cebada, medidas. Esto significa que proviene de medidas, al estimar en el corazón la grandeza del Creador. Como el sagrado Zohar interpreta el verso, su marido es conocido en los portales. El sagrado Zohar dice, cada uno según lo que asume en su corazón. Hasta ese grado la luz del Creador está en esa persona. Esto es llamado fe. Cuando la persona es recompensada con fe en el Creador, esto es considerado como bestia. Este es el significado del Omer siendo cebada, que es el alimento para bestias, lo cual significa que aún no ha sido recompensado con la razón de la Torá. Pero en Shavuot, cuando es recompensado con la recepción de la Torá, uno recibe la razón de la Torá. Por eso ofrecemos la ofrenda del trigo
la cual es alimento para el hombre, quien es hablante. Pero antes de que uno sea recompensado con la Torá, que es hablante, se considera una ofrenda de cebada, que es alimento para las bestias. En este momento se le llama recolectar gavillas que se consideran como mudo, lo cual es solo el estado animal y no hablante, porque solo por la Torá son recompensados con el nivel de hablante.